y voy a compartirles, esto sigue siendo la unidad 5, entonces esa misma presentación la vamos a abrir en la parte de distribuciones de probabilidad ya con datos continuos. Entonces voy a compartir un segundo acá. Ay, qué raro, tengo tres pantallas ahora. Vamos a ver qué están viendo ustedes. Déjame un segundo. Qué raro, no sé. Ahorita están viendo, ¿qué están viendo? ¿Un Excel o un PowerPoint? Un Excel, Un profe. Excel. Ok, bueno, entonces voy a correrlo aquí porque no sé qué estoy haciendo. Segundito. Vamos nada más, si quieren vayan abriendo eso ustedes. Expresión. Entonces, la idea que habíamos hablado la vez pasada, a la puñal se me comparte esto. Bueno, no importa, ahí se ve. La idea es que ustedes abran esta parte para que vean las fórmulas. Habíamos hablado de que nosotros podemos calcular o utilizar este tipo de funciones para predecir la probabilidad de que un evento, en este caso los datos que les dieran los de la estación R5, de esos datos que teníamos, entonces son eventos de descubrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podríamos decir qué probabilidad tenemos de que ese evento suceda o no basado en esa serie de datos. Digamos, un evento X cualquiera, que en este caso sería este. Entonces, esas probabilidades uno las puede estimar con distribuciones de probabilidad, ya sea en este caso que estamos viendo aquí, la normal, teníamos la log normal, la gamma, etc. Entonces, lo que yo les di en el Excel, digamos que montaran en Excel, era esta función de densidad. Entonces yo les pasé esos datos de escurrimiento y ustedes tenían que calcular esta densidad de aquí. Entonces, esa función de densidad lo que nos va a dar es, digamos, aquí tenemos el valor de nuestra variable, perdón, x, que en este caso sería de los datos esos de 500 no sé qué hasta 2088, creo que era el máximo, queda en el eje X, y en el Y la densidad de probabilidad. Entonces como es una distribución normal, la idea es que se va a formar una especie de campana aquí de Gauss, que habíamos hablado la vez pasada, donde por decirlo así, el centro y la parte más alta, digamos, se divide en dos lados simétricos, está en el promedio, en el valor promedio. Entonces en el caso para ustedes creo que era 1116 por ahí el promedio. Entonces ese valor promedio debería estar por aquí y los demás datos se van separando de desviaciones estándar del promedio. Entonces normalmente él se separa hasta tres desviaciones estándar y ya se empieza a hacer asintótico con el eje X. También habíamos hablado cuando vimos las distribuciones de frecuencia, ¿se acuerdan? Los histogramas de barras, las funciones estas, los gráficos de barras, que esto podía tener diferentes formas también. Entonces unas más aplastadas, por eso estaba aquí el coeficiente de kurtosis, unas más, digamos, empinadas, por decirlo así, y otras que no tienen la media en el centro, digamos, tienen un sesgo, ¿de acuerdo? Entonces más o menos es así como se
cuando ustedes ploteen la función de densidad con respecto a la variable x, son los datos y la función de densidad les tiene que dar una cuestión como esta de aquí. Entonces, esto que estamos viendo acá son los parámetros. Aquí vienen métodos, por decir, para calcular los parámetros que dicen momentos y método de convolución directa. Eso es cuando uno los quiere hacer a mano. Pero como ya tenemos Excel, pues Excel nos los calcula. Entonces, esa parte la vamos a ver en Excel. Entonces, otra cosa que tenemos de la función de distribución normal es que nosotros podemos expresar este valor que es el x, es el dato del promedio, perdón, el dato que estamos analizando de la lista de datos menos el promedio entre la desviación estándar. Nosotros lo podemos resumir como este número z o esta variable z, y esa variable z nosotros la teníamos en una tabla, ¿de acuerdo? Entonces normalmente digamos, si es cuando se llama normal estándar, distribución normal estándar, es porque está en función de esta variable z de aquí. Entonces, si nos devolvemos aquí un segundo, esto que está aquí se transforma en función de z, ¿de acuerdo? Entonces, realmente es lo mismo, pero ahorita vamos a ver la conveniencia de utilizar la z por acá. Entonces, nosotros tenemos la función de densidad, entonces es la que ustedes calcularon con la fórmula, y si la grafican les da la forma de la campana. Digamos, la densidad es la forma que va a tomar la función, ¿verdad? Cómo se distribuyen los datos. Y la función de distribución acumulada es la que nos interesa para saber la probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes notan, en el eje Y nunca va a pasar de 1 y nunca va a ser negativa, ¿verdad? Lo que hemos hablado de las características de los valores de probabilidad, ¿verdad? Que no pueden ser negativos ni mayores que 1. Y en el eje X podemos tener los valores de los datos X, y aquí está la función. Entonces, digamos, si yo lo quiero leer aquí, cuando x vale 1, ¿qué probabilidad tiene esto? Acá. Entonces, si ustedes se fijan en esta función, pues es una integral de exponencial, ¿verdad? Con respecto a x. Entonces, eso es un poquillo engorroso hacerlo a mano. Entonces, lo vamos a hacer en Excel. Vean que tenemos ¿cómo se llama? La función en términos de x menos el promedio entre la desviación, o en términos del valor z. Estas son las propiedades de la función. Quiere decir que va de 0 a 1, ¿verdad? De menos infinito. Cuando esto tiene valores de menos infinito, entonces el valor de en y es 0, y a 1, y el promedio va a estar siempre cuando la probabilidad es el 50%. Entonces, para el 50%, siempre el dato que yo leo aquí en x es el promedio. Y y esto que está acá, pues son cómo se ve la función, digamos, cómo va cambiando dependiendo del valor de la desviación. Bueno, en este caso está aquí de la varianza, y del promedio, dependiendo de cómo, de qué tan grandes sean estos valores, pues entonces ella va a ir cambiando la forma. Entonces, aquí habla de unas tablas y eso, pero vamos a hacerlo en Excel. La estimación de los parámetros también.
que eso ya lo habíamos visto en estadística inferencial, estadística descriptiva. Y entonces vamos a ir a la hoja de Excel de ustedes para que vean qué vacilón. Vamos a ver, aquí. No, pero yo no quiero estudiar. Hasta cronómetro y todo me tiene. Finalizar. Listo. Entonces, vamos al Excel. Entonces, lo que yo quiero que hagan, bueno, pueden ir haciendo diferentes hojas. Entonces, ahorita la que vamos a ver es la distribución normal. Entonces, se supone que ustedes ya tenían esta función de densidad con fórmula. Estamos todos en la misma página, digamos, estamos de acuerdo con eso. Calcularon la función de densidad con la fórmula. Sí, profe. Ok. Entonces se supone que les tiene que dar estos valores. Entonces revisen a ver si les da algo parecido o si no, para que la corrijan. Entonces esa función de densidad, acuérdense que está en función del promedio y de la desviación estándar. Entonces aquí está calculado. Si estos numerillos en rojos que están viendo es porque esta función se vuelve un toque tedioso hacerlo aquí. Entonces calculé la mitad por aquí. Entonces no le pongan atención a los rojos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es probar la función de Excel, ¿verdad? Como esto no lo vamos a hacer a mano porque es la integral esto, entonces vamos a verlo en Excel nada más. Entonces ustedes se van a meter aquí le van a dar función, le ponen igual, se meten aquí y buscan la que se llama distribución o distr.norm.n. Ustedes van a ver que hay varias. Entonces yo voy a meterme ahí en una casilla cualquiera para que vean todas las que hay y no se confundan. Cualquier cosa ahí me interrumpen, ¿de acuerdo? Entonces, Prefieras que, vamos, al menos a mí el FX no me da igual, entonces me dio con valores distintos. tienen que corregirlo porque este está bueno. Pero vamos, ¿usted ese que puso ahí la fórmula, es la fórmula completa o por aparte? Porque como usted que lo hizo con dos, o sea, como en dos partes. Ay, es que yo tengo que partirla en dos porque si no, para mí esto es muy tedioso escribirlo en Excel. Entonces yo la partí aquí, hice este pedacito y luego hice este pedacito y lo multipliqué. Porque por eso están las... Ah, ok, ok. Profe, Entonces tienen que corregirla ahora más tarde o no sé. profe, ¿Sí? bueno, lo que yo le iba a decir es que yo tengo son algunos decimales con diferencia, entonces igual habría que corregirlo. Yo no sé qué tan diferente, porque... Es que, por ejemplo, digamos, el segundo me da 60 25 16 y usted tiene 60 24 98. Esto. Ajá, No sé, ahorita lo vemos. está bien. Ustedes le hagan en Excel, les tiene que dar igual. Profe, a mí también me dio con esa diferencia, o sea, me dio igual con el 16 al final, digamos. Ok. Bueno, debe ser porque debe ser alguno de los valores de desviación estándar o el promedio. Aparte que acuérdense que ustedes o pueden sacar el de la población o el de la muestra, ¿de acuerdo? Ya habíamos hablado de ese tema. Entonces probablemente puede ser eso, de que usaron la muestra. En este caso, pues la diferencia les va a dar mínima porque son varios datos, ¿verdad? Profe, ¿cuál es la que tenemos
Y O sea, que le utilizar digo para el cortadísimo. Repita, repita. Repítame porque no lo escuché. A ver, chat, un segundo. Como a la 10 menos. Profe, Ay, suave, no me, ordenámonos. Dígame. creo que ya sé por qué es que a mí me están dando con estos decimales de diferencia. Es porque yo en el promedio y en la desviación estándar, digamos, me dio exactamente igual, pero usé un decimal más. Mm, puede ser, pero no debería porque sí, Excel usa todos. Pero bueno, no importa, o sea, lo que les va a dar es una tontera diferencia. Ahorita todavía no hemos llegado al falso y verdadero, ok, entonces ya vamos a hablar de eso. Entonces ya puedo seguir. Digamos, hagamos la fórmula y vamos a ver si con la fórmula y con el Excel les da igual, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes se meten aquí, buscan distribución normal y ponen voy a meterme aquí para que sea el cuadrillo. Ok, listo. Entonces, en el valor de X es el valor del dato, ¿verdad? En este caso yo los ordené de menor a mayor. Digamos, para la distribución normal no es necesario hacer eso. Digamos, es para visualización. Es mucho mejor porque les va a dar las probabilidades ordenadas. Entonces, mejor siempre ordénenlos, aunque para la distribución normal no les va a cambiar digamos, los resultados no les variarían. En las demás sí. En la log normal sí, de 3 parámetros sí cambia. Entonces acostúmbrense mejor a ordenarlo de menor a mayor. Ya voy. Entonces, X es el primer dato. Después, la media es el promedio. La desviación estándar es la desviación estándar que calcularon y le ponemos los signos de dólares para poder arrastrarlo. En el acumulado le ponen falso o cero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si el valor acumulado es falso, lo que les va a dar es la función de densidad. Entonces les da la función que tiene la forma campana, ¿de acuerdo? Que es esta, que ustedes calcularon. Entonces la parte del ejercicio es comprobar que les dé similar. Entonces, bueno, ustedes le van a aceptar ahí, ya nada más la jalan y les tiene que dar estos valores de acá. Vayan haciéndolo, les va a dar un par de minutos y si tienen preguntas me avisan. El que termina hace exactamente lo mismo, pero en vez de ponerle valor 0, le pone valor 1 y ya vamos a explicar qué quiere decir ese verdadero. A ver, tengo aquí un chat. Profe, ¿en acumulado qué era lo que se ponía? Es que la fórmula le pide a uno 0 el o 1. AX. Ah, ok. En este caso el falso es 0 y el 1 es verdadero. Lo voy a poner aquí. Voy. Qué raro me queda este 0. Ahora sí. Y verdadero aquí. Profe, ¿dónde es que va el signo de dólar para poder arrastrar la función? Bueno, ¿ustedes saben qué significa el signo dólar? ¿No? Digamos, o sea, el signo dólar lo que hace es fijarlo. Entonces, si yo lo pongo al frente de él, yo siempre se la pongo al frente de las dos por aquello. Pero si ustedes lo ponen al frente de un segundo,
al frente de la letra, lo que hace es fijar la B, por decirlo así. Y si lo pone al frente del número, lo que hace es fijar la fila. Entonces por eso yo siempre se lo pongo a los dos y no se puede mover de ningún lado. Entonces ustedes pónganlo como quieran. ¿Cómo se llama? Que fije nada más o la fila o las dos. A mí me gustan más las dos. ¿Sí? ¿Alguien me va a decir algo, no? Sí, que eso para fijar se pone con F4. Exacto, no lo puede poner con F4. Lo que pasa es que creo que adentro de la forma de cuando ustedes le dan esto, creo que no funciona. No, creo que no funciona el F4 aquí, no sé. No me parece. Pero ahí ustedes prueben. Entonces, vamos a ver qué fue lo que escribí aquí. Devolverá el valor del punto X señalado. Listo. Y ya las tienen los dos. Sí, profe. Ok. Entonces, ok, ¿qué significa falso? Falso significa que lo que me va a devolver es la función de densidad, o sea, la que me hace la forma campana. Si yo lo grafico aquí, entonces me forma la campana esta, supuestamente. Eso no queda perfecto, ¿verdad? Porque son datos de campo y así. Y le faltarían datos acá para que sea asintótica. Pero esta es la idea, que forme esto. Y otra cosa es bueno, ahorita hablamos de la forma. El verdadero, entonces, lo que nos da es la función de probabilidad, que es la que nos interesa en este caso para averiguar qué es el valor de probabilidad según mis datos. Entonces, el valor verdadero lo que grafica es esta función de aquí, que es la distribución acumulada. ¿Ok? Entonces, si yo grafico los datos que les di en X versus los del valor verdadero, que es la función de valor acumulado, entonces lo que les da es esta forma de aquí, y vean que ella tiene que ir de 0 a 1. Entonces, por ejemplo, si yo, como es una función normal, habíamos dicho que la probabilidad del 50%, el valor de esa probabilidad tiene que ser el promedio de los datos. Entonces, vean que el promedio era 116, 1116, algo así, 1115 punto no sé qué. Entonces, ese es el 50%, que está acá, este puntito de aquí. Entonces, en Excel les da el valor decimal. Entonces, ustedes lo pueden multiplicar por 100 para que tengan el valor en porcentaje. Ahora, no tienen que olvidarse de que lo que les va a dar el Excel es la probabilidad de que el valor de X, que es este, ¿verdad? Estos son los X. Aquí. El valor de X tiene que ser menor o igual a lo que al que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, vámonos aquí al 1120. La probabilidad de que cualquier dato en esta serie de datos sea menor o igual a 1120 es del 50%. ¿De acuerdo? Y tiene lógica porque está casi en la mitad, que era el promedio. El promedio era
1115.57. Entonces, veamos la lógica de esto. Entre más grande el valor, es más probable que el valor que me tome en la serie de datos sea más pequeño o igual que este valor. ¿De acuerdo? ¿Me explico? ¿Sí me explico? Entonces, digamos, si el valor, entre más grande el valor, es más probable que sea menor a este valor. ¿De acuerdo? Entonces pongámoslo en un evento de lluvia para que se entienda más claro. Digamos, yo tengo un evento de lluvia pequeño. Entonces, en una serie de datos, digamos, yo tomo datos todos los días por varios años, los valores pequeños son los más probables que sucedan. Entre más grande el valor, más el evento extremo es mayor. ¿De acuerdo? Ok, entonces si ustedes grafican la función de distribución, les va a dar una línea como esta, siempre, con esta forma. Y si grafican la función de densidad, les da la forma de la campana. Y si ustedes ven el centro, es el promedio. Entonces, vamos a ver, sería aquí, más o menos, como por aquí, es el promedio. Entonces, ¿tienen claro esta parte? El uso de esto. Sí. Entonces vayan haciendo estos dos gráficos. Entonces el eje X siempre es el mismo para todos porque son la serie de datos que yo tengo. Aquí el valor de Y es el falso, que les tiene que dar igual que el valor con la fórmula. Y aquí el valor de Y es el valor de la probabilidad. Entonces aquí ustedes incluso pueden leer para datos que no tienen. En el entendido de que estos datos se ajusten bien a esta distribución, que eso es lo que vamos a ver la otra semana. Vamos a hacerle pruebas estadísticas a ver si realmente esos datos se ajustan bien a esta distribución de probabilidad. Entonces les doy 2-3 minutos ahí para que lo grafiquen, después lo ponen bonito. Y después de que lo tengan listo, lo que vamos a ver es cómo utilizar la distribución normal estándar y la función inversa normal, que vienen aquí en el Excel, y ver qué significa todo eso. Cualquier cosa ahí me preguntan. Lo que utilicé aquí para graficarlos fue dispersión, porque si utilizan, vamos a ver, si utilizan, un segundito, creo que si utilizan al de línea les da una cosa ahí rarísima. O en este caso tal vez no, porque están ordenados, pero bueno, en fin, dispersión y luego lo conectan aquí con la linecita.
Ok, ¿puedo seguir? Momento, profe. Ok. Profe, ¿podría correr un toquecito el gráfico para la izquierda? Para ver una cosita nada más. Todos. Ajá, ese. Ok, y al otro un toquecito para ver. Nada más una última cosa. Tal vez cuando ustedes los grafiquen, pues les va, este eje les da diferente. Entonces ustedes lo ajustan de que les dé de 0 a 1, porque no tiene lógica que les dé 1.1 o negativo aquí. Entonces, y pues lo ajustan aquí para que les dé más bonito con la serie de datos que ustedes tienen. Lo pueden empezar en 500 si quieren, o no sé. Yo le hice así para que me quedara más espacio para ponerle los dibujillos esos. Entonces, este es f de x, este es p de x, esto es x en milímetros. Ahora, otra cosa, ustedes también pueden analizar esto al revés. Entonces, si hacen 1 menos esto, les da la probabilidad de que el dato que tengan sea mayor al dato x, ¿de acuerdo? Entonces lo pueden analizar de las dos formas. El que Excel les da por defecto es de que x sea, de que el valor estudiado, digamos el mayúscula, sea menor al dato que está en la serie de datos, ¿de acuerdo? Entonces en este caso la probabilidad es muy baja ya de que les dé algo menor de 590, digamos que es el dato más pequeño. Profe, no me está dando el primer gráfico. Que ¿Cuáles no le fueron da. los valores que usó? Utilicé el falso y el X. Profe, para el segundo gráfico, ¿qué datos utilizó en el eje Y? El de probabilidad. Ah, ok, gracias. Entonces tienen que quedarles muy claro qué significa esto, falso, verdadero y qué es lo, digamos. Entonces volvamos de nuevo, falso es la distribución, o sea, es el f de x, es la forma que va a tener la campana, ¿de acuerdo? O la forma en la que se van a distribuir los datos. Que de hecho, déjenme buscar un segundito a ver si encuentro, ¿se acuerdan del gráfico que hicimos de distribución de frecuencias? Ahí estamos. Se supone que ese dato, digamos, esa campana, o sea, esa forma tiene que distribuirse similar. Entonces, vamos a verlo aquí. RC5. Aquí está. Voy a copiarlo nada más. Ay, no, ¿qué es esto? No me lo copió. Ya. Eso nada más
por ejercicio para verlo. Entonces se supone que los datos, ay Charita, se me da muy ponerlo aquí a la par. Un segundito. Digamos, estas distribuciones de frecuencia tienen que ser más o menos similares a esto. Cuando veamos la log normal, vamos a ver que la log normal se parece más a esta de aquí. Estos son los datos verdaderos divididos en rangos, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, ¿cuál es el valor de esto? Que si digamos yo digo, ¿cuánto será la probabilidad de que un evento sea de 1000, yo no sé, 1400, que no está aquí? Entonces digamos, si yo lo busco por aquí, digamos 1500, que tampoco está, pero está acá. Entonces yo llego y digo, ok, vamos a buscar 1500, lo leo por acá, hasta donde llega la línea, luego lo leo aquí y puedo decir que es de 80%. Entonces puedo decir que la probabilidad de que un evento sea menor a ese valor es de 80%. Y si quiero decir que sea mayor ese valor o igual, entonces es 20%. ¿De acuerdo? Depende como lo quieran analizar. Ya habíamos dicho entonces que Excel lo que nos da es que el valor que estoy estudiando sea menor o igual a X en la serie de datos. Este es el que nos da por defecto. Ahora, vamos a verlo con la distribución normal estándar. Entonces habíamos dicho que la normal estándar era la que yo tenía en función de z. Y z era el valor de x menos el promedio entre la desviación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona el valor de, la distribución normal estándar en este caso? Porque yo no tengo valores de z aquí. Digamos, solo tengo valores de datos. Entonces, en este caso, lo que se hace es que yo elijo los valores de z. Nosotros habíamos dicho que z, lo más que varía en algunas tablas, varía de menos 5 a 5 y en otras tablas varía de menos 3 a 3. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo lo hice así, de menos 3 a 3.5, simple y sencillamente porque quería un número igual de zetas al número de datos que yo tengo. Entonces yo tengo, ¿cuántos datos tengo? 16 eran, 1, 2, 3, 14 creo. Entonces me di este número de zetas que me los puse yo. Y entonces lo que hice fue meterme aquí a distribución normal estándar en la función. Y acuérdense, entonces, si yo le doy el valor de 0, lo que me va a dar es la función de densidad, pero ahorita el ejemplo lo vamos a hacer nada más para la probabilidad. Entonces yo le di un valor de 1. Entonces él solo me pide el valor de z, que ya sabemos que z es esto. Y también ese z yo lo puedo encontrar en tablas, pero digamos la idea es que utilizar Excel, entonces no usar la tabla de z. Entonces le pongo el valor de 1 para que lo que me da es la función de probabilidad. Entonces acá, le doy el valor de z aquí, le digo que sea 1 y entonces lo que me está dando es este mismo valor de probabilidad de aquí.
¿de acuerdo? No el mismo porque, o sea, yo no sé cuánto vale Z para 590, pero ahorita lo vamos a ver cómo resolvemos ese problema. Entonces acá me está dando probabilidades de punto 13 hasta 99, 98, ¿de acuerdo? Vean que yo lo que empecé aquí fue a jugar con el valor de Z para que me diera el valor de 2088, de aquí, que es el que tengo en amarillo. Profe, disculpe. Ajá. Que podría repetir qué fue lo que hizo. Es que me quedé un momento atrás. Digamos, aquí yo lo que tengo es la función de distribución normal estándar. Ya habíamos hablado que la distribución normal estándar está en función del valor de Z. En el capítulo de estadística descriptiva habíamos visto la tabla de Z y habíamos dicho que esa tabla de Z representa la probabilidad de que un dato se ajuste a una distribución normal. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar la función de Excel, digamos, esto es para explicar las diferentes funciones que tiene el programa, la función que se llama distribución normal estándar, entonces esa función es la que está, valga la redundancia, en función del valor de Z, de los valores de Z de esa tabla. ¿Qué es Z? Z es el valor de X que yo estoy estudiando, en este caso puede ser alguno de estos, menos el promedio, menos entre la desviación estándar. Como yo no sé los valores de Z, pues yo lo que hice fue que me di un rango nada más, ¿de acuerdo? De Z. De Z. Dijimos que era menos 3 a 3.5 por conveniencia, nada más para tener exactamente el mismo número de datos que yo tenía estudiando aquí. Digamos que aquí yo no tenía estos datos, nada más tengo, que es muy raro que nada más tengamos el promedio y la desviación, pero bueno, se podría hacer así. Entonces, yo me di estos valores de menos 3 a 3.5, apliqué la función de Excel, que lo que le pide a uno es el valor de Z, que son estos que yo puse aquí, digamos, convenientemente, o sea, los inventé yo. Y el acumulado 1 significa que lo que yo quiero es la distribución esta, normal acumulada, que es la que me da las probabilidades. Entonces, lo que ella me devuelve es esta probabilidad, aquí lo multiplico por 100 para que me den valor porcentual, y acuérdense que lo que le da a uno es la probabilidad de que el valor X que yo esté estudiando sea menor o igual al valor de X producido por este valor de Z. Entonces aquí ya yo tengo las probabilidades. Aquí lo que hice nada más como ejercicio para que ustedes vieran es buscar cuánto era el valor de Z para que me diera 2088 o 9917 en este caso. Entonces yo empecé a variar aquí. Yo tenía 2.5, ven que me fui dando rangos de 2.5, entonces digo yo, bueno, voy a ir cambiándolo el valor de Z hasta que la probabilidad me da igual, 90.17, 9917. Y aquí lo que yo hago para obtener el valor de X, que el valor de X sería el valor del dato de aquí, fue despejar Z, despejar X, perdón, de aquí con la fórmula de Z, que ya yo tengo valor de Z aquí, ya yo sé que el promedio era 1116 redondeado
y que la desviación estándar era 406 redondeado. Entonces fui despejando todos los X aquí, y cuando a la hora de que yo despejo este X de aquí con este valor de Z, me da 2088. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, estos datos de aquí yo no los tengo. Digamos, lo único que yo necesito para utilizar esta función es darme valores de Z, meter la función aquí, ya me da la probabilidad, y aquí espejo el valor de X con la fórmula de Z, que eso es otra forma. ¿Qué necesito aquí para despejar Z? El promedio y la desviación, que son estos de acá. Esto es para la estándar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la función normal estándar. Y ahora tenemos la función inversa normal. Entonces, ¿qué es la función inversa normal? Si la ven acá, es la que int.normal, norm, es la función de Excel. ¿Para qué me sirve eso? Dado una probabilidad, yo voy a averiguar cuál es el valor de Z, de X para esa probabilidad. Entonces, digamos, aquí yo lo que hice nada más como ejercicio para ver cómo funciona era copiar estas probabilidades de aquí, las copié para ver si me daba igual. Entonces, ustedes se pueden meter aquí. Entonces, él lo que me va a pedir, esta función, lo que me va a pedir es la probabilidad, que es un valor que yo le doy. Me va a pedir la media de los datos y la desviación estándar de los datos. Entonces, como yo lo que hice fue decir, ok, vamos a hacer la función inversa. Entonces, tengo el valor de probabilidad, que era este. Lo pegué aquí. Y ella me devolvió los valores del dato X, que este es este. Estamos. Entonces, digamos que yo les digo, tengo una probabilidad, no sé, de 88%. La media de los datos es tal, la desviación estándar es tal. ¿Cuál es el valor de X? O sea, ¿cuál va a ser el valor del dato de lluvia o el dato de escorrentía para esa probabilidad? Entonces, ustedes pueden utilizar la función inversa de Excel. Y les tengo que decir, por cierto, los datos se ajustan a una distribución normal, ¿de acuerdo? Porque si los datos no se ajustan a esa distribución, pues no tiene ningún sentido. Estamos. Entonces les voy a dar unos segundos para que ustedes lo hagan. Entonces dense valores de Z aquí y pueden hacer el experimento. Yo lo tengo siempre con el valor mayor, pero ustedes pueden elegir un valor que les interese. Y bueno, resaltar aquí que siempre 0 en una distribución normal estándar es el valor de X, es el promedio, siempre. Entonces vean que si yo le di valor de Z 0, digamos aquí le pongo 0 y yo despejo, lo que me va a dar es el promedio. Entonces en 0 les tendría siempre que dar 1116. Bueno, aquí. Ahora bien, si yo lo grafico, si yo lo grafico, entonces lo que me da es este gráfico de acá. Ya lo voy a hacer más pequeñito, es que
No sé qué le toca. Ahí está. Entonces, si yo grafico la probabilidad y en la X pongo los valores de Z, me da una función muy similar a esta, pero digamos de los dos lados, digamos, se va desde los negativos hasta los positivos. La voy a unir aquí. Y también obviamente va de 0 a 1. La probabilidad 0 a 1. En estos gráficos no me pulí mucho haciéndolos, pero ahí ustedes sí se pulen. Qué raro, no me aparece el botón de deshacer. Aquí está. Listo. Entonces vayan haciendo esta otra parte. Entonces acuérdense, esta es la distribución normal estándar y la otra es la función inversa. Normal e inversa. Vieras que sigo un toque perdido. ¿Cómo era que se sacaba esa X? La que está a la par de la P del porcentaje. Esta, Ajá. Es que la fórmula. Tiene que despejarla. Sí. ujú, Ok. A ver qué puse aquí. Así se despeja X dados. Por si acaso se me olvida a mí también. Y este valor en amarillo lo que hice fue empezar a cambiar el valor de Z para que me diera 99,17 y con este valor de Z despejé esta X de aquí. Vean que lo único que necesitamos es, ¿cómo se llama? El promedio y la desviación estándar. Entonces, bueno, obviamente para tener un promedio y una desviación estándar salió de una serie de datos, ¿verdad? Que es como ilógico, por lo menos en hidrología, que nada más le dan a uno el promedio y la desviación, ¿verdad? De algún lado tuvieron que haber sacado eso. Entonces, y normalmente a uno lo que le dan son datos de una estación, ¿verdad? Entonces le dan un montón de datos, que ahorita lo que estamos viendo son distribuciones, pero cuando lleguemos a hidrología vamos a analizar que esos datos estén bien, que no tengan valores ahí como extraños de que se jodió el pluviómetro y marcó algo rarísimo y entonces esto nos lo echan a perder. Entonces en hidrología vamos a ver cómo depurar los datos y vamos a aplicar estas distribuciones. Profe, allá a la derecha, ¿cuál fue el gráfico que creó? Z versus P, no, P versus Z, perdón. P y Z. Gracias. Y nada más para aclarar otra vez por aquello, esos valores de Z yo los inventé, entonces puede ser que ustedes tengan otros rangos, así no está mal. Es nada más de que
pues yo me los puse cada punto 5 y digo yo, bueno, voy a acomodarlos para que me dé más o menos el mismo número de datos que yo tengo, pero si ustedes lo ven aquí, se me sale del rango, digamos, es 500, digamos, este tendría que empezar entre, a ver, como entre 2 punto algo y terminar aquí en 2.39, menos 2 punto y algo y 2.397, para que me dé exactamente estos datos de aquí, ¿verdad? Pero como no lo sé, digamos, lo único que tenía era la desviación y el promedio, entonces obviamente no sé. Me avisan cuando están listos para hacerlo. Profe, ¿cómo fue que calculó función inversa normal? Ahí lo de la probabilidad y X. Me vine aquí a esta función que se llama imp norm y puse valores de probabilidad cualquiera. Usted puede poner los que usted quiera, pero yo por puro ejercicio puse estas del verdadero para que me dieran los mismos datos. Y obviamente la media es la misma, la desviación es la misma. Entonces, como yo puse estos valores de probabilidad que ya yo sabía, para estos X me tiene que dar el mismo. Pero usted puede poner el que usted quiera, digamos, póngale .01, .0, y ahí le da menos. Digamos, yo les digo, así ya. Para una probabilidad de 50%, ¿cuánto es el valor de X? Si es una distribución normal. Ya lo habíamos dicho, hasta en el gráfico sale. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Si yo les digo cuál es el valor de X para 50% probabilidad de que los datos estén, bueno, no importa, en mayores o menores que ese dato, porque es el centro, es 50%, ¿cuál es el valor de X? La distribución normal, profe, Ajá, sí, es el que tiene marcado en rojo, 116. 1116, ajá. ¿Por qué? Porque dice que es para un 50% y que está en el centro y es el número como que está en el centro y hay Pero, datos hacia pero arriba. ¿qué es ese número? El valor de X, Ajá, el 50% de probabilidad, el valor que ajá. tiene 50% de probabilidad. ¿Y cuál es ese número? O sea, ¿qué representa ese número? ¿Es el promedio? ¿O muy perdido? Exactamente. No, Ok, no, lo sí, el he hecho promedio. como 6, 7 veces en menos de una hora. Es el promedio, exacto. Es el promedio, aunque yo les había dicho, el promedio está aquí, siempre aquí. O el promedio está siempre aquí, 50%. ¿Ven?
Entonces la probabilidad 0.5, el valor de x es igual al promedio. Ah, mira, aquí me equivoqué, 116. Voy a corregir más, pero ahí está redondeado, obviamente, 115 punto no sé qué. Pero para efectos del ejercicio. De acuerdo, entonces si yo en una distribución normal es cualquier, no importa qué tipo de datos sea, el promedio siempre está en la mitad. Siempre está aquí, ven. Entonces de aquí para allá siempre está la mitad de todos los datos y de aquí para allá está la otra mitad. Ya estamos. Sigo. Voy a probar para sacar eso, lo de la función inversa normal. Es que estaba sacando la otra, pero ya terminé. Ok. Santo que aquel me está A escribiendo. mí también me falta esa, profe. Ok, bueno, tranquilos. Profe, de esa parte, ¿cuál era la función? Disculpe. Tranquilo. De Era inversa normal, ¿verdad? esto. Ok, ok, ok. Alguien me escribió un toque. Oh no. A alguien se le cayó el internet, van a quedar el video. Va a quedar con un montón de pausas, pero no importa. Ya. Sí, pero Un segundito. Ok, entonces ahora cojan, abran otra hoja y le ponen log normal de 2 parámetros. Y lo que hacen es copiar, voy a hacerlo más pequeño. Bueno, los gráficos no, porque siempre son despelotes, mejor hacerlos nuevos. Entonces copian los datos, copian, digamos, todo esto. Copian todo lo que hicieron aquí. Las inversas no, porque eso es un ejemplo ahí, nada más para que vean cómo funciona. Y lo pegan acá, entonces el original les va a quedar sí, no importa, copianlo como está y luego corregimos esta de aquí para que no la tengan que volver a montar toda, porque es la misma fórmula, nada más que lo que utiliza son los logaritmos. Entonces copianlo todo y cuando ya lo tienen copiado me avisan. Ok, entonces cuando ya lo tienen copiado, lo que van a hacer es a la par de... Vamos a hacer la logarítmica de... Ay, santísimo.
de dos parámetros, log normal, dos parámetros. La confusión con esta es que se llama log, pero no es un logaritmo en base 10, es un logaritmo natural. Entonces ustedes van a insertar una columna aquí y van a poner logaritmo natural de x. Y lo que hacen es, yo tuve un error un día de estos cuando la estaba montando y que no me daba y ahorita les explico el error que hice para que no les pase a ustedes, porque como la copiamos, entonces insertan una columna aquí a la par de los datos y le sacan logaritmo natural a los datos hasta llegar acá. Aquí en amarillo. Entonces, una vez que ya hicieron eso, sacan el promedio y la desviación estándar. El error que yo hice fue que le saqué el logaritmo al promedio que ya había sacado de aquí, que no importa si da igual, pero el logaritmo de la desviación estándar no da igual, da grandísimo, da como 6 punto algo. Y no, es el logaritmo natural de la desviación, es la desviación estándar de los logaritmos naturales. Entonces tiene que dar bien chiquitita porque estos números todos son muy parecidos, ¿ven? Entonces, nada más no se equivoquen con eso. Entonces, el promedio es el promedio de los logaritmos. Y la desviación es la desviación de los logaritmos. Ahora bien, este promedio les daría muy similar si le sacan logaritmo a pero la desviación no, porque estos valores son muy similares entre sí. Entonces la desviación tiene que dar bien chiquitita. Entonces, para que no les pase mi error. Entonces, una vez que ya tienen los valores del logaritmo, lo que hacen es utilizar la fórmula para la distribución log normal, que es exactamente la misma para la normal, pero utilizando los logaritmos de todo. Entonces aquí en vez de x, aquí se llama y, que es el logaritmo natural de los datos, aquí arriba, menos el promedio del logaritmo natural, que son estos que están aquí como en anaranjado, de la desviación, esta punto 35 aquí. Luego acá utilizan el promedio del logaritmo y aquí abajo también. Entonces, otra vez, si alguien hizo estas dos fórmulas por aparte, entonces fíjese bien de cambiar en el otro pedazo, que esto es la desviación de cómo se llama del logaritmo, no de los datos estos. Entonces, así es como cambian la fórmula. Y esa es la función de densidad. Ay, mira, no la grafiqué. Es que la hice para esto. Un segundito, ¿no? ¿O no? Mira, se me borró. O la borré, no se va a borrar sola. Ah, no, aquí está. Entonces, cuando ya terminan esa parte, me avisan. Entonces, la densidad con fórmulas les tiene que dar así. Profe, ¿Sí? ¿puede hacer más grande la fórmula, por favor, otra vez? Cualquier cosa, esto está en lo que yo les di, en el material, en el PowerPoint. Estaría aquí. Es esto. Ay, ustedes saben que yo creo que no le copié el cuadrado a esto, sí.
segundos. Ah, no, sí. Todas esas fórmulas están ahí en ese PowerPoint. Entonces cualquier cosa, si se quedan atrás, se pueden devolver ahí. Profe, pero una pregunta, ¿usted subió ese PowerPoint? Es que a mí no me salen. Sí, yo lo subí. Creo. Voy a ver. Ahora ya yo no confío ni en mí, ni en el TEC digital. Ay, yo creo que sí. Bueno. Es que, digamos, a mí la última, digamos, como lo último que subió fue el 28 del mes pasado. Aquí está. ¿Es un PowerPoint o es el PDF? Ay, perdón. Bueno, es que yo lo tengo en PowerPoint, pero es un PDF. Ah, ok. La Pensé que era algo presentación. diferente. Ay, sorry. No, es que yo lo uso en PowerPoint para ustedes, pero es lo mismo. Es lo mismo. Ahí están todas. Entonces, ahorita estamos aquí en la página 47, creo. Se supone que esa es la misma página. ¿Dónde quedé? Entonces, ya están aquí ustedes. Un poco más, profe. Ok. Listo. Es el mismo principio, entonces se supone que cuando lo hacen... Ah, no, en realidad... este tiene dos toques. Si ven, las hice dos veces. Entonces, una es para mostrar que si ustedes utilizan la función de distribución normal con los valores de los logaritmos, obtienen exactamente, digamos, la función log normal. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Bueno, calculé esta mano para que vean que es la misma. Aunque yo utilice la función de distribución normal, les da igual. Pero en vez de utilizar los datos originales, lo que utilicé fueron los logaritmos de todo, con la distribución normal igual que habían hecho la vez pasada. De acuerdo, entonces la única diferencia es que en vez de utilizar la columna esta de los datos, lo que tienen que hacer ahora es nada más cambiarla por la del logaritmo, que es esta C, la nueva que hicimos. Igual los valores de la media y de la desviación. Y entonces ahí era donde a mí me daba raro, porque yo le había sacado el logaritmo a esto. Y eso era lo que estaba mal, lo tenía que haber sacado la desviación de los logaritmos. Entonces, para que se fijen en ese detalle, entonces lo mismo, es falso, le ponen 0.
verdadero le ponen 1. Entonces ya saben qué significa cada uno. Entonces, la probabilidad es igual, multiplican el valor por 100, el valor del verdadero por 100, y lo que les está dando es la probabilidad de que el valor de x que quieren encontrar sea menor o igual al valor de los datos, al valor de x en esos datos. Entonces, si ustedes se fijan, cambió el valor de probabilidad para 2088, que en la normal nos había dado 99.17 y ahora en la log normal nos da 97.39. O sea, cambiaron todos, ¿verdad? Todas las probabilidades. Están muy similares. De hecho, uno podría hacer como un porcentaje de error ahí. Pero, Profe, ajá. ¿será que puede mostrarme un momentito el gráfico que era P versus Z o Z versus P? No me recuerdo bien. Ok, lo voy a mostrar, pero si ustedes se van quedando atrás me dicen para no seguir, ok, porque no quiero que, no, perdón, no quiero ir explicando y explicando y que se vayan quedando atrás, entonces me avisan, si yo empiezo a hablar y no han terminado me dicen, ok. Está bien, profe. Entonces sí, solamente sería en X los valores de Z y en Y los valores de P. Ajá, Ok, profe, gracias. Y esos valores de P serían el que se sacó en dado P averiguando el valor de X. no, estos, los que sacó a partir de Z. Ok, profe, gracias. Ok, démosle, entonces usted todavía no ha hecho esto que estamos hablando ahorita aquí. No, profe. Bueno, entonces démosle chance para que se alineen y vamos todos juntos. Para los que ya han ido más avanzando, entonces lo que van a hacer es hacer la distribución normal, pero con los valores del logaritmo. Entonces hacen falso y verdadero y otra vez hacen el mismo gráfico. Vean que ahora cambió la forma para la distribución normal y cambiaron un poquito los valores de probabilidad. Entonces ustedes ya, si ya los obtienen, mientras tanto todo el mundo se pone en el mismo punto, revisen cuánto cambió la probabilidad. Entonces van aquí a log normal o copian los valores a la par para revisarlos, para ver cuánto cambia así por ejercicio. Veamos aquí. Ahí los van comparando. Lo que seguiría es ver la función de Excel para el log normal. Entonces terminan de hacerla con normal.
Debería poner música mientras. ¿Qué veo? ¿Qué hay de nueva música que oyen ustedes? ¿O no oyen nada? No sé, profe, como que depende. Digamos, en estos momentos escucharía como jazz para ver si me relajo o algo. Yes. Ay, no, los tengo estresados. Yo no sé qué música tuanis hay ahora para que la gente oye. O sea, digamos, ¿qué cantante nuevo hay? No, profe, la música actual no es buena. Ay, qué dicha, o sea, no soy una abuela. Entonces, ¿qué oyen ustedes que sea viejo? Bueno, viejo digo yo, de seguro es como el 2000, 2010. Yo oigo puras varas de los 80, 70, 60. Póngase ahí una de Ricardo Arjona, profe. Ay, Cualquiera. no, no me haga Los, eso, au- por favor. los auténticos decadentes. Ay, sí. Y los fabulosos Kylax también me gustan. Es cierto. Es que... Ay, no me importa el dinero, iba a poner, pero la verdad es que sí me importa. Ponerle los anuncios de aquí. Qué asco. Profe, una pregunta, porque es que, digamos, metí esa función, pero me da cero. ¿Cuál? Esta. No, la de la izquierda. Esta. Ajá, De ahí no sé. Eh, le cambió los valores de el ajá. todo. ¿Verdad? Sí, o Esto es sea, negativo. ajá, como en el otro, o sea, en vez de el otro tenía un negativo, este tiene un medio. Y verdad que esa desviación estándar de abajo no está metido en la raíz. No. Ah, ok. Si no, pero La misma. no sé por qué me está dando cero. Porque Excel es una cochina. Está elevado a la 2, es verdad también. Ah, ok, yo creo que puede ser eso. Ay, ya se me fue la canción. Profe, pero esa no es la misma fórmula. Como que no. Vamos a ver, como que no. Es la misma, nada más Vea el es que me X. cambié. El X por Que X. 1 dividido entre X por la raíz. Ay, qué raro. No, pero la que yo hice sí es la misma, me da igual. O sea que esta está mal. Ah, ok, ok. Es que es la misma. Nada más lo único que cambia es que eh, por eso a mí no me gusta escribirlas porque me equivoco. Entonces lo que yo hago es que copio el libro. Digamos, le saco foto o así
porque me equivoco. Pero sí es la misma. Entonces para que la corrijan ahí o seguían con el Excel cuando estudian, no sé cómo quedan. Pero ¿puedo poner un texto los resultados? Para ver una cosilla nada más. Y ahí otra vez se me pasó la pieza. Para que no quede el video todo huequeado. Profe, ¿Sí? en la segunda parte de falso y verdadero, ¿cómo fue que sacó el falso? No, pero en la segunda parte, en la segunda. ¿Cuál segundo? ¿Qué? Digamos, en el ¿Aquí? valor acumulado, ajá, en ese. Es que no he llegado ahí. Ah, ok, con razón. No, llegamos hasta aquí. Ya cuando todo el mundo esté aquí, seguimos. Para Ok. que no se pierdan. ¿Cómo vamos? ¿A quién le falta mucho? Ya ven. Me avisan. ¿Saben qué debería hacer una encuesta? Entonces le pongo, ¿quién ya terminó? Y así ya sabemos. Opción 1. Terminar. Sí. Es 1. No. Y guardar. Ay, fue puñadas, no, todavía no. Ok. Ok. Les voy a dejar la pieza, ya vengo. Voy a traerme un café. Porque me estoy durmiendo yo mismo. No, mentira. Ya vengo.
Listo, ahora sí. Listo. Sí, profe. Ok. Entonces vean, ya lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a explicar nada más esta y esta otra, la de 3 parámetros, y ustedes la tratan de hacer solos. Me suben a esta hoja que van a hacer con todos los con todos los datos, digamos los gráficos, ya saben que van cada uno. Y la otra semana, para no saturarlos mucho, vemos la gama de 2 parámetros y las demás. Entonces, para seguir, no me equivoqué. Log normal de 2 parámetros. Ok, entonces, ya vieron que aquí lo que hicimos fue exactamente utilizar la misma distribución normal, pero utilizando los logaritmos. ¿De acuerdo? Ahora, Excel tiene la función de log normal, pero es medio estúpida esa función, la verdad, porque digamos, lo que le pide a uno es, voy a abrirlo aquí, le pide la media, perdón, le pide el valor de X. Si yo me pongo aquí en la media, no explica muy bien, la verdad, cuál de todas las medias es. Entonces, lo raro de esta es que le pide el valor del dato normal, ¿verdad? O sea, el dato original. Pero la media y la desviación estándar lo que tienen que usar son los valores de los logaritmos. Entonces siempre tienen que sacar el valor, o sea, sacar el logaritmo de todo, sacar la media y la desviación. Y entonces le pide la media en logaritmo, la desviación del logaritmo y el valor de X normal. Entonces, digamos, también yo la hacía y no me daba bien, y yo qué raro. Entonces, se supone que aquí me equivoqué porque la cambié. Entonces, el valor de la distribución de la función de densidad no les da igual. No les da igual. Me imagino, será por esa X de ahí, ahorita me fijo, por la que le habíamos quitado. Y el valor del verdadero sí les da exactamente igual al de las otras, digamos, al de sacado con la función normal del logaritmo. Entonces sacan el valor de la probabilidad multiplicándolo por 100 y se supone que les tiene que dar exactamente igual, sacando la función de distribución normal con la función de distribución log normal, pero con el entendido de que para usar la de Excel lo que tienen que meter es valor de X en dato normal, digamos dato original, y el valor de la media y la desviación tiene que ser perdón, los de los logaritmos. Entonces yo no le veo mucho sentido a esa función, la verdad. Y entonces igual ustedes lo grafican y lo que van a ver es que la distribución va a estar sesgada un poquitito más. No, o sea, no está como la forma de la campana, sino está un poco más concentrada aquí.
Y y la función de distribución, todas siempre se ven muy parecidas, así, variando de 0 a 1 y con esta misma forma. Si ustedes comparan los valores, van a ver de que cambian un poquito las probabilidades para la que acaban de sacar y para la normal. Ahora, adelantándonos, es muy posible cuando hagamos las pruebas de bondad de ajuste o simple y sencillamente como ejercicio para ver cuál se adapta más, pero sabiendo que son datos de lluvia y escorrentía, o sea, de ese tipo de fenómenos, casi siempre las funciones son sesgadas. Entonces se adaptan mejor las gamma y las de log que las normales. Ahora, para la log normal de 3 parámetros, esto se ocupa que lo apunten porque yo lo estaba haciendo con la fórmula que viene ahí, no me dio bien. Entonces van a hacer exactamente lo mismo, copian y pegan la hoja, pero en la columna del logaritmo, que es esta, perdón, lo que van a hacer es el logaritmo de x, que es este, menos este x0, que este es el tercer parámetro. Y ese x0 es el que quiero que cambien, que es este valor de aquí. Entonces lo que van a tener que sacar es la mediana. Ahí lo sacan con Excel, les va a dar negativo. Y con esta fórmula calculan el x0. Xn se refiere aquí al último valor de la serie. Entonces, ¿cómo se saca x0? X0 sería x1, por eso les digo que tienen que estar ordenados. Entonces, el valor de x1 es 590 por xn 2088, que es el último, menos la mediana al cuadrado, que es esta. Esta que se saca, la mediana es el valor del centro. Entonces, es 1144 y al cuadrado entre x1, que es más xn, que es este último, menos 2 por la mediana. Entonces aquí este x0 es el que da de esta fórmula y el valor que van a utilizar va a ser que me traba. La resta, el logaritmo natural de la resta entre este valor, 590, menos el valor de la mediana. Entonces estos son los valores, igual sacan el logaritmo natural, el promedio y la desviación estándar de los logaritmos naturales, no estos. La función de densidad es esta de aquí. Y el valor de falso y verdadero es lo mismo de la distribución normal. Entonces utilizan la distribución normal con estos valores de aquí, ya estos son de 3 parámetros, y aquí sacan los promedios. Lo multiplican por 100, perdón, el verdadero. Y aquí sacan las probabilidades. Entonces van a ver que la de 2 parámetros y las de 3 parámetros les va a dar muy parecido. Lo voy a copiar aquí. Ay. Bueno, da muy similar, no dan iguales, pero dan muy parecidos. ¿Entendieron esa parte? ¿Podría poner otra vez la fórmula del x0? Ajá. Entonces ahí con ese aquí sub 0 van al PDF, perdón, iba a decir PowerPoint atrás. Se van al PDF y ahí van a encontrar
lo mismo que yo puse aquí, nada más que acá. Probablemente, yo creo que yo no cambié esto, yo no lo cambié. Porque lo que estoy usando o sea, es esto, deberían de quitarle esto de aquí. Para que les dé igual a la normal. Y entonces en la otra que tenían las X, por eso es que me da diferente cuando utilizaba la función normal de 2 parámetros. Perdón, la log normal de 2 parámetros. ¿Se acuerdan que a mí me da diferente aquí? Debe ser por esta X. Que si ustedes quieren revisarlo ustedes, me avisan. Yo lo voy a revisar yo. Entonces se supone que por eso me debería de dar diferente aquí. Pero acuérdense que como aquí estamos utilizando la normal con los logaritmos, debe ser ese el cambio. Entonces estamos como la de 3 parámetros y la función log normal de Excel. Si no, cualquier cosa ahí me pueden ir preguntando. Si no entienden, péganle un pantallazo a esta y a la otra. La voy a cambiar. Aquí y aquí también. Se ve más pequeño. Estamos. Creo que sí. Entonces sí, hagan nada más, complétenla con los gráficos y vayan comparando ustedes las probabilidades. Voy a borrar esta para que no se me haga enredo a mí. Vayan comparando cómo van cambiando las probabilidades. Digamos, aquí tengo yo la gama de 2 parámetros, que igual se viene aquí, si quieren ir adelantándose, viene distribución gamma, y lo que le pide son los valores de alfa y beta. Y eso está ahí en el material también, cómo se calcula. En este caso ellos le ponen gamma y en Excel le llama alfa, pero es el valor de gamma y el de beta. Y vean que también da muy parecido, a 97.93, está a 97.74, está a 97.39 y la que más diferente es la normal, que es 99.17. Entonces si se quieren aventurar con la gama de 2 parámetros también lo pueden hacer. Y para que adelanten. Pero de fijo súbanme la log normal de 3. Le hacen los grafiquitos y todo. Y la otra semana terminamos con estas gamas. Profe, disculpe, en el valor Ajá. de X0, X1, ¿a qué corresponde? Al tercer parámetro de la función, que es este. Lo que pasa es que aquí a ustedes no les va a dar lo mismo si utilizan esta fórmula, porque esta es la... Ay, mira qué raro, no se cambia. Se la había borrado yo. Porque esta es la distribución normal, entonces no necesita este x menos x0 aquí. Pero aquí arriba sí. Entonces a eso es lo que corresponde la función. Ay, qué raro. De acuerdo. Este es log normal de 3 parámetros. Entonces el x0 es el tercer parámetro.
¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Bueno, entonces me voy. Voy a dejarlo. Profe, Ajá. perdone, pero en lo pasado, en lo de la normal 2 parámetros, no sé qué, perdón, es que usted lo puso así. Lo normal. Esa, ¿cuántos gráficos hay que hacer? Son dos en todas, el del falso y el verdadero. Pero habría que hacer 4 en total, o solo los primeros 2. No, los primeros dos no importan. Porque Ok. se le va o sea, ella lo que va a hacer es que se le va a acumular diferente. Digamos, ves, está aquí. Ujú. O sea, le va a dar el mismo. Ay, me equivoqué, era aquí falso. Si ustedes la hacen con el del Excel, es mucho más evidente que tiene la forma, está como más sesgada, pero se supone que se parecen, Ok. ¿ves? Esta le va a dar como una forma normal, si usted, digamos, si usted la grafica esto, le va a dar la forma más de campana, y si usted grafica esta otra, le va a dar la forma más sesgada. Entonces, si quiere grafiquen esta entonces para que les queden dos diferentes, la del Excel. Y recuerden que entonces el valor de falso aquí debería ser para que nos dé igual a esta, tendremos que dividirlo aquí entre la X, que está aquí. Por eso es que nos da distinto. Pero aquí obviamente Excel no se lo va a dar porque estamos graficando una distribución normal pero de los logaritmos, ¿de acuerdo? Pero lo que nos interesa más que todo es la probabilidad y si nos da igual, de las dos maneras nos da igual. Profe, ¿Sí? para sacar el P de la normal, ¿con cuáles valores era? Disculpe. ¿Cuál P de la normal? En la columna, lo del porcentaje, dice la normal. Esto. No, yo Ajá. lo copié de la que ya hicimos. Ah, ok, ok. Lo copié para verlo, para no estar yendo de uno al otro. ¿Algo más? O sea que ahora tenemos para subir este documento. Creo que hasta las 12, pero fíjense ahí. 12 o 12 y media. Profe, podría No hay volverse la posibilidad. hoja de los, Perdón, Ah, que si podría devolverse la hoja de los 3 parámetros. ¿sí? Ok. ¿Qué Pues, pasó? ¿Qué para que se vea todo? ¿Qué pasó? no, solo quería comparar los datos que me dieron. Ah, ok. No es que oí que alguien me habló extra, pero no escuché. ah, fui yo. Que si no había una posibilidad ahí de que nos diera un poquitito más de tiempo, no sé. Cuentas un poquitito más de tiempo. Es que si me atrasé un toque, entonces no sé Pero, cuánto creerán los compañeros que sea. bueno, una hora más y ya. ¿Está bien? Está bien, profe. Gracias. Igual, profe.
Bueno, pregúntame que ya me voy. Ya me va a dar el ataque tos. Ay, espérenme un segundo. Detalles de entrega. Profe, Sí, una pregunta. Es que yo entré un poquito tarde, entonces no sé si dijo algo referente a la nota del examen. que no las tengo. No, que no las he subido. Listo. Ya le cambié. Profe, como usted no da, yo al inicio le dije que pues, no me estaban dando los resultados. Entonces, obviamente, y mientras hice que me dieran, di, me atrasé absolutamente. En ese caso, igualmente tengo tiempo hasta la 1:30. Sí, que les dije yo que dejaran eso así, siguiéramos y después lo revisaron. Exactamente, no recuerdo que haya dicho eso, pero está bien. Sí, sí dije. Profe, una pregunta. ¿Cómo es que se pone uno de acuerdo? Ah, ¿Qué pasó? que digamos, ¿cuándo es la hora consulta suya, profe, para preguntarle lo que usted nos había dejado del proyecto final? Ay, sí es cierto. En la carta del estudiante viene en el programa del curso las horas de consulta. Ah, ok, ok. Está bien. Está bien, profe, muchas gracias. Profe, está silenciada por cualquier cosa. Perdón, sí, no me di cuenta. Eh, ¿Algo más? Sí, yo dije, sí es cierto, que habláramos, a cierta gente les dije que habláramos. Entonces, si quieren, me ponen un mensaje para ponernos de acuerdo. Yo puedo en realidad cualquier día que no sean en las clases de fluidos ni los lunes. Pero usemos las horas de consulta que vienen ahí y nos ponemos de acuerdo todos. Profe, y mañana que es asincrónico, uno puede preguntarle ahí, tal Sí, vez sí, de sí, esto. sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Solo mañana, a la hora del curso de fluidos, a la 1. Está bien, profe. Perfecto. Ok. Bueno, entonces me pueden ir preguntando para el que le salió, no le salió mal le salió bien la fórmula eh, o sea, de la distribución a mano, con que tengan lo de Excel, está bien para que me lo suban. De acuerdo, entonces lo demás pues se hace muy sencillo. Y después montan la fórmula a mano, es para que vean que es la misma, o sea, qué es lo que hace Excel. De acuerdo. Y después lo corrigen, obviamente, para el lunes. ¿Estamos? Ok, profe, todo bien. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta Aquí luego. voy a estar conectada en el chat o me mandan un WhatsApp si no les sale algo. Está bien, profe. Gracias. Por ahí. Bueno, los veo ahorita.